Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, listos ya para escuchar la voz de Dios después de tener nuestros avisos. Es una bendición. Les sigo exhortando, les sigo animando de verdad a que lo practiquen la manera en que se lo estamos ponga, escuche la oración bíblica, escuche los cantos, prepare su corazón, involúcrese como miembro de la iglesia, escuchando qué noticias hay, aunque estemos a la distancia, para que se dé cuenta cómo Dios está en medio de nosotros, está trabajando soberanamente sobre nuestras vidas y no nos desampara en cuanto al alimento espiritual, la unidad, el amor y la paz que puede y debe haber en una iglesia, en su iglesia. Así que le animamos. Usted se va a dar cuenta cómo ahorita vamos soberana y providencialmente a utilizar los versículos, algunos versículos de la lectura bíblica. Si usted hubiese puesto o puso atención, se va a dar cuenta que el Salmo 33 habla sobre la confianza del salmista en Dios. Si usted se da cuenta, los cantos que entonamos están relacionados a la confianza y de lo que pudimos abrir nuestros labios para poner nuestra confianza en Dios, para reafirmar nuestra confianza en Él. Los dos traían letras hermosas para que en medio de cualquier circunstancia que usted o yo nos encontremos o nos podamos encontrar durante la semana, nosotros recordemos la lectura, los cantos y la palabra del día de hoy. Por eso es sumamente importante. Y hablando de la confianza, pues regresemos todos, hermanos, al libro de Daniel. Nos hemos deleitado y he querido detenerme en el capítulo 6 lo suficiente para que todos podamos cumplir la meta de lo que el Señor quiere enseñarnos. Estamos viendo la soberanía de Dios sobre las circunstancias. Esta es la tercera parte, pero parece una frase tan corta, pero tan profunda. La soberanía de Dios, el control absoluto de Dios sobre las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Las que sean, las que se presenten. Dios es soberano sobre ellas. Y aquí en Daniel 6 estamos viendo 5 marcas de esta soberanía de Dios, de la soberanía de Dios en la vida de Daniel, que te ayudarán a ti y a mí a confiar más en Él. Las circunstancias que está atravesando en Daniel capítulo 6, el protagonista, el escritor, Daniel, son de las circunstancias muy buenas, excelentes, a circunstancias adversas, peligrosas, de muerte. Vea usted el contraste, pero ¿qué cree? Estamos aprendiendo juntos que el Dios soberano está en una o en otra circunstancia, en las buenas, desfavorables, en las favorables. Ahí está el Dios soberano. Y esto, propósito Dios o ha tenido durante estas semanas, es que usted acrecente su confianza en Dios, su fe en Dios. Así que vimos ya en primer lugar en los versículos, soberanamente establece a Daniel en el nuevo gobierno. Dios establece a Daniel en el nuevo gobierno. Y hablamos de eso, el nuevo imperio, pero Daniel sigue firme, sigue sirviendo. Daniel no es solo encarcelado y hecho muerto, sino que él sigue sirviendo ahora en el nuevo gobierno, pero vimos que es esa soberanía de Dios quien favorece las circunstancias de Daniel, y él es el que lo establece ahí en este nuevo imperio medo-persa. En segundo lugar, vimos en los versículos 4 al 9 que, hermanos, permite la conspiración contra Daniel. Y entonces, así como hay circunstancias favorables que ponen y establecen a Daniel en el nuevo gobierno, ahora Dios permite soberanamente los peligros, en este caso la conspiración, adversas. Y entonces hay un grupo
que le tiene envidia, lo veíamos, un grupo de sátrapas, 2 gobernadores que están a la par de él, supervisando la tarea de estos 120 sátrapas, pero ellos son medopersas. Ellos están viendo que la intención de Darío es poner y la envidia empieza a trabajar en el corazón de estos hombres y comienza una conspiración contra este hombre fiel, justo, trabajador, honesto, temeroso de Dios, como ya lo vimos. Hace una semana vimos que Dios mantiene fiel a Daniel en su acusación y sentencia. Eso lo vimos en los versículos 10 al 18, más versículos. Pero quisimos detenernos ahí para ver cómo Dios es quien mantiene fiel a Daniel cuando llega la acusación y la sentencia de esa conspiración que hicieron contra él. Vimos 3 reacciones, ¿lo recuerdan? Vimos la reacción del rey cuando es seducido, engañado, adulado, pero después se da cuenta que cometió una injusticia que lleva a Daniel, a quien él considera justo, fiel, a la muerte. Vimos la reacción del mismo Daniel, que ante la acusación, ante la conspiración, él se mantiene firme como regularmente lo hacía y sigue orando a Dios, sigue pidiendo a Dios 3 veces al día en dirección hacia el templo de Jerusalén que ya estudiamos. Vemos otra reacción diferente y volvimos a centrarnos también un poco en la reacción de los sátrapas y aprendimos de esas 3 reacciones y vimos cómo Dios controla cada situación, controla y mantiene fiel a Daniel en su reacción de permanecer fiel a Dios, fiel a confiar en Él. Vemos que el Señor controla la reacción de estos sátrapas, la sigue permitiendo, tiene un propósito enorme que vamos a aprender el día de hoy y aún controla, hermanos, la injusticia, la cobardía y todas las emociones y sentimientos del rey Darío. Y ahora en cuarto lugar, vamos a continuar con la historia después de este breve contexto para que nos sigamos deleitando, hermanos, en esta majestuosa historia que es la palabra de Dios. Pero vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él nos ayude. Sirve de que le doy un traguito al agua y pues que el Señor nos ayude, que el Señor disponga su corazón, el mío, todo nuestro ser para escuchar lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que le pido por favor que inclinemos nuestro rostro y que podamos orar al Señor. Padre, te damos gracias por la enorme bendición que nos das de poder estar escuchando tu palabra, de reunirnos, Señor, en medio de estas circunstancias adversas en este momento y de ver tu soberanía sobre ellas en nuestra propia vida. En las mismas circunstancias, Señor, nos gozamos con eso. Te alabamos y te adoramos, Señor, cuando meditamos y reflexionamos acerca de cómo tú nos guardas. Gracias, Señor, porque esta historia que estamos estudiando, Señor, juntos, nos reitera, nos reafirma, nos recuerda qué clase de Dios tenemos. Así que, para finalizar, Señor, este hermoso tema, queremos poner este tiempo en tus manos. Abre nuestro entendimiento, permítenos ver, Señor, a ese Dios soberano y permítenos ver cuánta confianza tenemos o cuánta confianza no tenemos en ti, Señor. Pero ministranos en el amor que nos tienes y haz que esta confianza crezca, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, entonces, hermano, acompáñeme al versículo 19. Daniel, capítulo 6, versículo 19. Y ahí vamos a ver el cuarto punto, y es: Dios libera a Daniel de su sentencia de muerte. Dios libera a Daniel de su sentencia de muerte.
Y esto lo vamos a ver en los versículos 19 al 23, pero le pido que solo leamos los versículos 19 y 20 para ver lo que pasó después de que Daniel es puesto en el foso de los leones. Pasa toda la noche, pero ¿qué pasa al amanecer? Vean lo que pasa, acompáñenme leyendo, por favor. Dice el versículo 19, el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey se levantó y apresuradamente fue al foso con mucha angustia. Y tal vez, hermanos, con un poco de esperanza, ya que por su costumbre, él sabía que si Daniel había quedado moribundo, herido pero moribundo, esa era una señal de su inocencia y podía intentar salvar su vida. Así que por eso es que va apresuradamente, con esa esperanza, con mucha angustia. Hermanos, cabe también mencionar que la frase que usa Darío para referirse a Dios cuando con voz triste le grita a Daniel, siervo del Dios viviente, no es necesariamente, escuche, como algunos dicen, que Daniel pusiera su fe solamente en Dios, en Jehová, en ese momento, ya que él era pagano y politeísta, sino más bien, dice el comentarista Carballosa, era un reconocimiento al Dios vivo de Daniel en contraste con sus dioses muertos. Pero él era pagano, él era politeísta. Como esas personas que creen en todo, e incluso en Dios y en Jesucristo, pero a su manera. Usted véalo, hay muchas personas que creen así en Jesucristo. Es uno más de todas las cosas en las que ellos creen. Llámese religión o llámese cualquier tipo de creencia humana, filosofía humana. Jesús, sí, Jesús también. Es esta la parte en la que la frase, el siervo del Dios viviente, lo está diciendo Darío. No piense usted que Darío está reconociendo a Jehová como el único Dios, para nada. Él es politeísta y pagano, él es un incrédulo. Entonces eso es lo que vemos, él va y él hace una pregunta. Y vean lo que dice al final, ¿te ha podido librar de los leones? Él va con una esperanza y vea lo que sucede en los versículos 21 al 24. Entonces Daniel respondió al rey. Daniel respondió al rey. Imagínense la escena, sigamos leyendo. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mucha atención con esta última frase. Pero si regresamos al versículo 21, mientras tanto, hermanos, lo que vemos aquí es el asombro, el deleite, el gozo, la alegría del rey abrumado, del rey Darío abrumado, cuando escucha en contraste, hermano, la voz alegre de Daniel responder. Note con mucha atención la respuesta de Daniel. Oh rey, vive para siempre. Daniel, hermanos, no contestó con enojo o amargura, ¿ya lo vio? No se quedó en silencio, así como para darle una sorpresa al rey y decir, tú me metiste aquí. No se ve una queja, así como diciendo, claro que mi Dios me salvó. Rey pagano, incrédulo, cobarde, como tal vez podría haberlo hecho. No, él contesta con una reverencia honesta, sincera,
Y dice, oh Rey, vive para siempre. Y a continuación, en el versículo 22, Daniel, hermanos, le explica que Dios había enviado a su ángel. El texto no nos indica si fue un ángel del ejército de Dios o incluso nuestro Señor Jesucristo en una teofanía, en una aparición, porque el texto no lo deja claro. El pastor MacArthur dice, en este milagro es posible que el ángel fuera el mismo que la cuarta persona en el horno ardiente, ¿lo recuerdan? Es posible que pudiera haber sido esa persona, pero el texto no lo deja claro. Puede ser que así sea, pero lo que sí, hermanos, es que lo que había enviado para protegerlo contra los leones era real. Esto sí había sucedido. ¿Y por qué lo había protegido? En primer lugar, porque Daniel era inocente. Daniel era inocente a la vista de Dios. A la vista de Dios, y eso es lo que le dice Daniel al rey. Y agrega también que no solo era inocente ante los ojos de Dios, ante la vista de Dios, sino también era inocente de cualquier error contra el rey mismo. Daniel también explicó que los animales, los feroces, reales, hambrientos leones, habían sido incapacitados en todos sentidos. No solo no podían morder y devorar, hermano, no podían ni siquiera arañar. En otras palabras, Dios había liberado a Daniel sobrenaturalmente. Dios había liberado a Daniel sobrenaturalmente. El versículo 23 nos dice que Darío se alegró, literalmente dice se agradó en el arameo, y ordenó a sus sirvientes sacar a Daniel del foso. Cuando el siervo fiel de Dios salió del pozo, dice el versículo 24 que no encontraron ninguna marca de herida en él. La razón de la liberación milagrosa de Daniel se afirma, hermanos, en la última frase que hace un momento le dije que pusiéramos mucha atención. Ahí en el versículo 23 dice que él había confiado en su Dios. Ahí está el tema principal del capítulo, ¿ya lo vio? Daniel había confiado en su Dios. Hermano, las circunstancias eran terribles. Y por eso desde hace 2 semanas vengo diciéndole que en este pasaje de Daniel trate que la gracia de Dios derrame y abra su entendimiento para ver que si Dios sacó de estas circunstancias reales a su hijo, a su escogido, a su siervo, Daniel, lo puede hacer con usted, lo puede hacer conmigo. Y allí es donde necesitamos la gracia para creerlo y que este pasaje no sea, como yo le decía, de esas historias de caricatura, de historias de escuela dominical, porque a veces, hermanos, aunque tengamos años en el Señor, con circunstancias menos adversas, no las minimizo, pero en cuestión de que estaba a punto de morir Daniel, era real, había leones hambrientos, con circunstancias menos adversas, tú y yo muchas veces no confiamos en Dios. Pero dice la frase del versículo 23, que la causa por la que Daniel había sido librado de la muerte es porque había confiado en su Dios. Eso es impresionante, porque recuerde que es la palabra de Dios. Es como si la voz de Dios esta mañana, no es como, la voz de Dios esta mañana te está diciendo a ti que si quieres imitar la fidelidad, la persistencia, la perseverancia en su soberanía, Dios puede librarte. Pero si no lo hace, Él te va a sostener. Y ahí es donde quiero llegar. Quiero que hagamos una aplicación práctica para nosotros hoy en nuestros días de este cuarto punto. De este cuarto punto, hermanos, podemos aprender aquí que Dios es soberano sobre todo lo creado. Repito, Dios es soberano sobre todo lo creado. Y si Él determina en sus propósitos perfectos, escucha, hermano, liberarnos incluso de la muerte, así va a ser.
La soberanía de Dios a través de su providencia va a proveer lo necesario para que tú y yo, si Él así lo determina, no muramos. Dios, por su providencia, vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, esto es muy importante que usted ponga atención para la aplicación que quiero darle esta mañana, y usted lo entienda muy bien. Vemos que liberó a Pedro de la cárcel cuando iba a ser ejecutado, algo parecido a las circunstancias de Daniel, pero en nada, porque unos eran leones, otro era la cárcel, pero los dos iban a morir. Y vean lo que dice Hechos 12, versículos 6 al 8. Hechos 12, versículos 6 al 8. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, no a sacar de la cárcel, dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Esto es impresionante, hermanos, también imagínenselo. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, y no solo eso, escuche, dice, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, Dios nos dice, ¿ves las circunstancias de Daniel? ¿Ves las circunstancias de Daniel? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora ve el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Hermanos, eso también fue real. Dios en ese mismo pasaje, así como vemos esta historia de la liberación de Pedro, en este mismo pasaje, si usted ve el contexto de Hechos 12, ¿qué cree, hermano? Dios había determinado que Jacobo muriera. Dios había determinado que Jacobo muriera. Ya no me da tiempo de regresar para que usted lo vea, pero se lo dejo para que usted revise ahí en Hechos 12. Por un lado, libera a Pedro, y por otro permite que otro siervo suyo muera. Jacobo muere. Los apóstoles se enteran de que Jacobo muere. En ese mismo Dios que en su providencia en la cárcel también determinó cuándo y cómo moriría tiempo después Pedro. En ese momento lo salvó, pero después murió, y sabemos cómo murió. Crucificado boca abajo, ¿se acuerdan? Hermanos, Dios es soberano sobre todo lo creado, y nada que Él no haya determinado va a pasar. Y si pasa, es lo mejor para ti y para mí. Recuerde, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin que Él lo decida. Mateo 10:29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, dice la Escritura. Entonces, hermanos, la fidelidad de Dios siempre va a estar presente en medio de las circunstancias, ya sea para que te libere, para que te ayude en alguna circunstancia adversa, o escucha, hermano, para que te dé la fortaleza para que tú la pases. Él se quiere encargar de darte esa confianza de que te va a librar de esa circunstancia adversa, la circunstancia adversa que tal vez hoy estés confiando a Dios en oración, y Dios te está respondiendo de esta manera. Tal vez en la semana hiciste preguntas a Dios, y esta es su respuesta: confía en mí, porque van a pasar dos cosas. En esa confianza que tú tengas en mí, que te libere como lo hizo con Daniel y con Pedro en su momento, o que te permita padecer, sufrir, pero siendo fortalecido en la confianza que tú tienes en Él. Cuando uno tiene confianza es donde no importan las circunstancias, ¿te das cuenta? Mientras las circunstancias sean más grandes que el Dios que tenemos, hay un problema en nuestra fe.
en lo que creemos del Dios que nos muestran las Escrituras. Repito, mientras las circunstancias sean más grandes que el Dios que tenemos, hay un problema. Porque entonces nuestra confianza en Dios depende de esas circunstancias y no depende de lo que nosotros conocemos de Él. Y vamos a seguir igual, hermanos. Si las circunstancias son favorables, vamos a creer más. Y si las circunstancias son menos favorables, vamos a creer menos. Eso es lo que Dios quiere terminar y hacernos dar un paso de madurez espiritual esta mañana. Pero te decía hace 8 días y hace 15 días, la confianza no es por ósmosis, no es algo mágico, es algo de disciplina, trabajo, estudio de las Escrituras. Porque si no, entonces también somos cristianos emocionales. Y las circunstancias van determinando el cómo tú te encuentres. Hermanos, es un gozo, de verdad, un gozo ver a creyentes genuinos pasar circunstancias adversas y estar anclados en el Dios que sabemos tiene todo bajo control. Que podamos reaccionar como Daniel lo hizo después de que fue liberado, con fe, determinando su inocencia. Dios está en medio de todo lo que tú puedas estar realizando. Y si tú eres fiel, si tú permaneces confiando en Él, Él te puede librar. Repito, y si no lo hace, Él te va a fortalecer para que lo que tengas que pasar sin que Él lo haya evitado en tu propia vida, tú estés firme para confiar en Él, aún en medio de esa circunstancia adversa. Vamos a ver ahora en quinto lugar, hermanos, el último punto que Dios quiere que estudiemos juntos, con el propósito de que tú confíes en Él. Mira lo que dice número 5. Dios determina los resultados de la liberación de Daniel. Otra vez, Dios es quien determina los resultados de la liberación de Daniel. Hermanos, así como Dios hasta el momento en nuestro relato en ningún momento ha perdido el control de la situación, ni en su más mínimo detalle, como ya lo estamos estudiando, los últimos versículos del capítulo nos muestran cómo Dios, repito, los últimos versículos del capítulo nos muestran cómo Dios controló aún los resultados de la liberación. Aún los resultados de lo que acontece después de que Daniel es sacado del foso de los leones, Dios los está controlando. Acompáñenme a ver esto maravilloso, hermano. Versículos 24 al 28. Dice, versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aun cuando no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces aquí vemos el final de la historia. Pero en ella, hermanos, encontramos 3 resultados que, como dijimos
y como titulamos el quinto punto, es Dios quien determina estos resultados. Repito, es Dios quien determina estos resultados y son tres. El primero, sobre la vida de los envidiosos oficiales que habían tramado el complot contra Daniel. Eso lo vemos en el versículo 24, donde dice lo siguiente: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. No solo ellos, hermano, sino sus hijos y sus mujeres. Pero vea lo impresionante de esto. Y no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No solo los conspiradores, sino sus familias fueron todos arrojados al foso de los leones. Y aunque esto parece cruel, en ese momento ejecutar esposas e hijos con el culpable era una práctica de los medopersas, porque era una política que debía haberse llevado a cabo, en parte, escuche para qué. Número uno, para prohibir las represalias de los miembros de la familia en tiempos posteriores. Y número dos, para que a través de la inocencia mostrada por Daniel, entonces si él era inocente, ellos eran culpables. Era como que la justicia persa, la justicia de los persas. Pero tenían que morir todos. Vemos ese primer resultado y el final de estos envidiosos. Al final el Señor determinó cuál iba a ser el resultado y las consecuencias para estos hombres. Escucha, hermano, en este primer resultado vemos la justicia de Dios en acción. Vemos, repito, la justicia de Dios en acción. El segundo resultado, ahora lo vemos, que fue la honra del Dios de Daniel. La honra del Dios de Daniel. Hermanos, el rey quedó tan impresionado con este milagro que, si usted leyó junto conmigo, emitió un decreto público. O sea, este decreto público era para todas las personas en su reino, en toda la tierra. ¿Para qué? Para que dieran el reconocimiento apropiado al Dios de Daniel. Si usted lo nota, sigue diciendo Darío, el rey de Daniel, no mi Dios. Por eso es que confirmamos y no aseguramos, pero el texto nos indica que Darío no era un creyente. Él sigue mencionando al Dios de Daniel. Sí, que se le dé honra, ¿a quién? Al Dios de Daniel. Darío comenzó pronunciando una bendición sobre sus súbditos. Si usted lo ve ahí en el versículo 26, 25, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y lenguas que habitan en la tierra: paz os sea multiplicada. Esto era una señal de que realmente era el rey Darío quien estaba promulgando esto. En Reina Valera dice paz os sea multiplicada, pero en el arameo significa que prosperen grandemente. Así inició el rey Darío su decreto: que prosperen grandemente. Después decreta que todas las personas en su reino deberían temer. Si usted ve a detalle, ahí ven su texto: temer, temblar y reverenciar, como le dije, al Dios de Daniel. Las razones para tal respeto se mencionan en los versículos 26 y 27. Ahí Darío dice: Jehová es el Dios vivo, eterno, en la frase que perdura para siempre. ¿Ya lo vio? Vaya ya a los versículos 26 y 27. Y luego dice: y cuya soberanía nunca terminará. Vamos a leerlo juntos. Dice 26 y 27: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen. ¿Ve ante qué? Ante la presencia del Dios de Daniel. Y aquí vienen las razones: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y aquí viene la soberanía. Véalo, hermano: y su reino no será jamás destruido. El reino implica soberanía. Y dice:
nunca, no será jamás destruido. Un rey pagano lo está reconociendo. Daniel, inspirado por Dios en su palabra, lo deja como una afirmación contundente y real. No será destruido jamás este reino de este soberano Dios. Esto es impresionante, hermanos. Y dice, y su dominio perdurará hasta el final, en la última parte del versículo 26. Y su dominio perdurará hasta el fin. Ve ahora el versículo 27. Él salva y libra. Esto lo está diciendo un pagano. Entonces tuvo que ser inspirado por el Espíritu Santo. Pero él proclama alrededor de toda la tierra que el Dios de Daniel salva y libra. Y no solo eso, vea lo que sigue diciendo. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y al último, hace la última afirmación de lo que acaba de hacer. Y dice, Él ha librado a Daniel del poder real de los leones. ¿De qué leones, hermano? De los leones hambrientos. Hermanos, esta expresión de un rey pagano humilla muchas veces a los creyentes. Porque parece que muchas veces, aunque sea por las obras, un incrédulo tiene más confianza y puede pronunciar estas palabras del Dios soberano y las cree más en su corazón por lo que acaba de ver, que un creyente cuando ve todo lo que hace Dios en su vida. Estas palabras son de un rey pagano. Darío proclamó que Jehová es grandioso porque protege, rescata, salva a sus seguidores del daño y es capaz de realizar grandes milagros. Como le digo, él está viendo las obras. Pero muchos creyentes ni siquiera las obras y los milagros y la providencia de Dios en sus vidas hace que puedan confiar en el Dios que nos muestra la palabra de Dios. Esto es humillante muchas veces para nosotros, hermanos. Entonces, primer resultado, el justo juicio de Dios sobre los envidiosos, sobre los conspiradores. En segundo lugar, Daniel, al Dios de Daniel, los resultados, porque dice que Dios hace todo para su gloria y aquí lo vemos, hermanos. El nombre de Dios está siendo glorificado. Daniel fue el instrumento, pero al final la gloria es para Dios y no solo para él. Vea el último resultado ahora. Primer resultado, los envidiosos. Segundo resultado, el Dios de Daniel. Tercer resultado, hermanos, el mismo Daniel. Versículo 28 nos dice y nos muestra de qué manera Dios permitió, decretó un resultado sobre la vida de este hombre. Dice el versículo 28, y este Daniel de esta historia prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Daniel prosperó. Esta palabra aparentemente significa, escucha hermano, que fue elevado a la segunda posición más alta en la tierra debajo de Darío. Recibió gran honor entre la gente y fue bendecido de manera material también. Tengo cuidado con esta frase, ¿verdad? También a manera de aclaración dice el texto, si usted ya lo vio otra vez, el énfasis es esta palabra, no de una manera carismática, pentecostal o que se utilice, prosperó. Y que entonces en predicaciones como estas se busque la prosperidad y se decrete la prosperidad. No, hermanos, porque se nos olvida todo el contexto. Y no podemos afirmar que siempre se va a prosperar, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, ese es el énfasis del versículo 28, ver el tercer resultado sobre la vida de este hombre.
Pero también a manera de aclaración dice el texto que Daniel fue elevado, que prosperó durante el reinado de Darío. Y si usted ve ahí una frase, dice, y durante el reinado de Ciro el Persa. Así dice su Biblia. ¿Ya lo vio? Y entonces si leemos literalmente, aquí podemos terminar como comenzamos el capítulo 6, si usted recuerda. Preguntándonos si Darío es una sola persona o si Darío son dos. Y aquí todos podrían decir, usted junto conmigo, no, son dos. Mira, dice, durante el reinado de Darío y, venlo José Luis, y durante el reinado de Ciro el Persa. Darío y Ciro. No, hermanos. Esta traducción se añade la palabra y para que la entendamos mejor. Pero en realidad en el hebreo no existe. Y entonces vuelve a quedar, ahí es una palabra, es un shewa. Y esta palabra en hebreo es simple y sencillamente que pudiera decir, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el Persa. Y otra vez nos deja entre que puede ser una persona con un título, una misma persona con un título, o que igualmente pueden ser las dos personas. Nosotros, como le dije, no somos dogmáticos, pensamos que pueden ser las dos, pero hermanos, pero consideramos que no es el énfasis del versículo 28, el ver si es el mismo Darío, si son dos personas. No, hermanos, el énfasis aquí, el énfasis que tiene es ver cómo Dios prosperó a Daniel, ya sea con uno o con dos reyes. Lo que Dios quiere es que nosotros veamos el resultado de la fidelidad y el resultado que Dios permite en la vida de este hombre fiel y su permanencia hasta que Él lo había determinado. Y hermano, escuche, nada estorbó que Daniel permaneciese así, aun y cuando las naciones no permanecían. Las naciones no permanecían, pero Daniel permanecía porque Dios así lo había determinado. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este último punto, de estos tres resultados? Podríamos incluso agregar uno más. El resultado en la vida del rey Darío. Porque el resultado, hermanos, es a veces el resultado de muchas personas que ven las maravillas de Dios, que ven las maravillas de Dios en otros, que ven la providencia de Dios en otros, que ven los cambios de la obra de Dios en otros, y que ni aún así entregan su vida a Dios. Que ven la obra majestuosa de la vida en otras personas, de Dios actuando en ellas, y escucha, hermanos, ni aún con todo eso se humillan delante del único Dios verdadero. Esas personas que siguen diciendo, el Dios de José Luis, el Dios, y ponen tu nombre, hermano, pero siguen viendo a Dios de fuera. Ese también es un resultado, que aún viendo las maravillas, la providencia de Dios en acción, la transformación de Dios en la vida de otras personas, de todos modos no se humillan nunca. No ponen su confianza en ese Dios. No depositan su fe en ese Dios. Lo ven de fuera. Creen, pero nunca se arrepienten. Ese sería un cuarto resultado. Ahora, ¿cómo aplicamos entonces esto para nosotros? Vamos a hacer una última reflexión, hermanos. Los resultados que vemos en estos últimos versículos son los mismos resultados que vemos, escucha, hermano, en el Nuevo Testamento y que están vigentes para nosotros hoy en día. Los resultados siguen siendo los mismos hoy en día. La Escritura es clara cuando dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso dice la Escritura. Que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y también dice Romanos 2:6 al 11, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien
hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz, escuche, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y otra vez al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, si bien es cierto que muchas veces Dios no nos paga conforme a nuestras obras en esta tierra, Él no deja de ser justo. Y pagamos cada cosa que hacemos. Pero lo más triste es cuando llegue ese juicio final. Porque dice, y después de la muerte el juicio, ya no hay nada, escuchen, nada que se pueda hacer después de la muerte. Y vamos a tener que dar cuentas. Y así como le llegó la hora a los envidiosos sátrapas, tarde que temprano, el hombre malvado va a tener que dar cuentas a ese Dios santo y justo que gobierna el universo entero. Tú vas a tener que dar cuentas, yo voy a tener que dar cuentas. Y por eso es que tenemos la gran bendición del Evangelio en nuestras vidas. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvo de la ira de Dios y de ese justo juicio, de eso, en donde hay que pagar tribulación y angustia sobre todo ser humano, sobre todo ¿qué? Sobre todo ser humano que hace lo malo. Va a llegar el juicio, eso es seguro. Le llegó a estos sátrapas, le ha llegado a usted, a mí, tarde que temprano hemos pagado las consecuencias de nuestro descuido. Arrepiéntete en el nombre de Jesús esta mañana. Por primera vez, y no te quedes como Darío, viendo cómo hombres y mujeres a tu alrededor, Dios los pone para que veas cómo los ha transformado, cómo han cambiado, cómo a pesar de seguir teniendo errores, tú de verdad ves que Dios está obrando en sus vidas. No te quedes como Darío. Busca a Dios. Arrepiéntete. Porque si no va a haber consecuencias. Filipenses 2, 9 al 11 dice lo siguiente, hermanos: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y escucha, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tarde que temprano todos van a caer de rodillas, pero para muchos va a ser demasiado tarde. Ese postrarse de rodillas es solo para reconocer que era cierto todo lo que rechazaron durante toda su vida, pero ya no va a haber marcha atrás. Hermano, la palabra de Dios dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos resultados son seguros, van a acontecer. Y es mi deseo y mi oración que tú que nos estás escuchando por primera vez, que te compartieron este link, que no tenga que ser el primer resultado el que tenga que acontecer en tu vida. Que tenga que ser lo último. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El resultado, hermanos, que vemos en la vida del texto de Daniel 6, no fue el final de Daniel. Sobre la tierra sí, pero el final de Daniel está en la eternidad con el Señor. Ahí está Daniel, permanece para siempre. Todo lo que recibió Daniel al final, que lo vemos que fue prosperado, fue temporal. Y fue una enorme bendición del respaldo de Dios a alguien fiel. Pero lo más importante es que la confianza que Daniel tenía en ese Dios, porque lo conocía, es como dice este texto:
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No quieras solo permanecer con todo en la tierra. Se va a terminar. Se va a terminar, pero tu alma no se va a terminar. Tu alma tiene un destino u otro. Dos solamente. ¿Quieres que permanezca para siempre con el Señor? Pon tu confianza en Él. Y para ti que eres creyente, los mismos resultados, hermanos, no de manera definitiva, pero mientras transitamos en esta tierra, la voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos en confianza. Vea lo que dice el Salmo 33 que leímos. Dice el salmista: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Escuche por qué. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta historia real, hermosa, sorprendente, que nos dejaste en tu palabra, para poder conocer al Dios soberano que tenemos. Durante todo el libro hemos estado conociendo al Dios soberano, para poner nuestra confianza en ti, Señor, para que nuestra confianza se acrecente en ti. De hecho, Señor, vimos contrastes en los personajes, Señor, que en esto que estamos estudiando pusieron su confianza en sí mismos, se engrandecieron ellos mismos. ¿Cómo los humillaste, Señor? Y también hablaste en nuestras vidas en ese momento. Pero hoy, Padre, te agradecemos por mensajes como este, porque tienes la intención de que nosotros crezcamos en confianza en ti, que descansemos en que tienes todo bajo control, que todos los resultados de nuestras vidas los tienes bajo control, que en medio de las circunstancias tú tienes todo bajo control, que la prosperidad tú tienes todo bajo control, y que cualquier cambio de circunstancia nosotros recordemos a partir de este día que tú tienes todo bajo control. ¿Cuánto descansaríamos sin ser soberbios, sino por el fruto de tu palabra y de conocerte más? ¿Cuánto descansaríamos, Señor? Reconocemos que no muchas veces es así, pero hoy queremos, Padre, pedirte que tu gracia sea derramada en nosotros, a fin de que la confianza y la fe en ti puedan acrecentarse, Señor, y que la confianza en nosotros sea destruida, que la confianza en las circunstancias sea aplastada. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, porque aprendemos las lecciones de lo que acabamos de estudiar juntos. Ayúdanos, Señor, a descansar en el Dios soberano y a no luchar contra ti, haciendo las cosas a nuestra manera. Es triste, Señor, ver a tu iglesia seguir confiando en las circunstancias, en las personas, en las cosas materiales, en lo que poseen, más que en ti, Señor. Pero te ruego que tu misericordia sea derramada en todos aquellos que han decidido escuchar este mensaje, y les lleves, Padre, nos lleves a todos juntos a poder acrecentar nuestra confianza en ti. Te lo pedimos todos juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga.
Es un gusto, es un gozo saber que están haciendo iglesia. Recuérdenlo bien, por favor. Me gustaría mucho que no solo escuche el inicio del estudio de matrimonios, que sé que va a ser una bendición para ustedes, ver, como decía Ascari en los avisos, si Dios está en el centro de su matrimonio. También me gustaría que escuchara la prédica, el estudio del miércoles pasado, para que usted se dé cuenta cómo aún en medio de esta circunstancia usted puede ayudarnos a evangelizar de muchas maneras. Así que le pido de favor, si está en sus posibilidades, escuche el estudio de evangelización del miércoles pasado y esté atento a las cápsulas de nuestro pastor Mario martes, jueves, y continuemos estando en unidad. Haga llamadas, mande mensajes, anímense unos a otros. Creemos, hermanos, que estamos a punto, ya más pronto que antes, de vernos pronto. Así que le mandamos un abrazo a la distancia. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.